¿A quién más íbamos a tener hoy en Latinos? Al presidente del INE, Lorenzo Córdoba. Muchas gracias por estar aquí. ¿Por qué la risita? No, bueno. ¿A quién más? Bueno, pues está bien. Por los tiempos se entiende. Gracias, Carlos. Un privilegio, como siempre. Bueno, creo que algunas veces ha mencionado el presidente López Obrador el nombre de Lorenzo Córdoba últimamente en las mañaneras, me parece. Me han contado que sí. Sí. Creo que puso unas grabaciones como los niños cuando descubren una nueva película, que nada más quieren ver El Rey León 7 veces, 3 veces aquella grabación. Sí, por cierto, una grabación ilegal sobre la que ni la Procuraduría anteriormente ni la Fiscalía han hecho nada. Y respecto de un hecho que ocurrió hace 7 años, lo cual me da mucha tranquilidad porque eso quiere decir que no traen nada en contra mía más que eso. Y respecto de un hecho, sí, muy desafortunado, del que tengo el privilegio, lo digo así, de ser uno de los pocos funcionarios públicos que reconoce un error, que ofrece disculpas públicas y que con el paso del tiempo, y lo digo con mucho orgullo, Carlos, hoy tenemos 36 diputaciones indígenas gracias a que el Consejo General del INE tomó acciones afirmativas a propuesta mía, precisamente para que por primera vez en la historia hubiera representación indígena. Pero yo creo que tratar de entender por qué hace eso, por qué ocurre esto, pues me parece que es pues, hoy ya evidente, ¿no? Y por eso la risa. Porque estamos en medio de una embestida nunca antes vista desde el poder en contra del órgano electoral y en contra del sistema electoral. ¿Y va a ir Lorenzo Córdoba a la marcha? ¿Van los consejeros a la marcha? No, hemos decidido no ir. ¿Por qué? Porque sí, justamente se trata de ustedes. Se trata del INE, se trata de defender la democracia, no se trata de nosotros. Y creo que el primer punto es tratar justamente de romper la narrativa que desde el poder y los circuitos gubernamentales están tratando de vender. Que el tema, esto es para defender el salario de Lorenzo Córdoba. Exactamente. En realidad lo que aquí está defendiendo es un sistema electoral que nos ha dado estabilidad política, gobernabilidad y que ha permitido a cualquier partido ganar, que ha introducido un índice de alternancia nunca antes visto en la historia. Y lo que tenemos que ser muy cuidadosos es no jugar el papel en donde nos quieren colocar. Es decir, quieren vender la idea desde el poder de que el INE está en contra del gobierno, está en contra de algún partido. De que el INE es la oposición. Exactamente, y eso no es así. No vamos a quedarnos callados, no nos hemos quedado callados frente a las falacias, las mentiras, las descalificaciones que se han venido haciendo, pero una cosa es eso y otra es cruzar la línea y convertirse en oposición porque no somos oposición de nadie. Y si fuéramos, lo reflexionamos, seguramente en alguno de estos programas, si fuéramos a la marcha, seguramente estaría el día después una fotografía de nosotros como la prueba probada de que esa narrativa que han querido construir, como aquella que desde que con insistencia, creo que nunca a alguien se le había mencionado tanto como candidato a la presidencia como yo en una mañanera, lo cual es una absoluta falacia, ¿no? Creo que Lorenzo Córdoba está convencido que mata al INE si se vuelve candidato a lo que sea, ¿no? Pero por supuesto. O sea, no lo va a matar López Obrador, lo termina matando Lorenzo Córdoba. De hecho, aquí mismo lo platicamos en un espacio, Carlos. Sí. Primero, no me interesa. Segundo, no puedo, porque constitucionalmente no puedo ocupar ninguna candidatura sino hasta pasados 2 años después del término de mi mandato. Así que en 24 no voy a ocupar ninguna candidatura. Y tercero, pues porque sería darle la razón a quien desde hace años ha querido construir el discurso de que el INE milita en contra de un partido, de un gobierno y a favor de alguno, pues aceptando una candidatura política. Así que claramente no. Fue demasiado lejos esta vez López Obrador y está jugando con fuego al meterse con el INE, que es una institución más popular que él, que es una institución que a la gente le gusta, que a la gente la quiere, que la gente está dispuesta aparentemente a defenderla porque es sinónimo de democracia. Fue demasiado lejos López Obrador y esta es la chispa que le puede salir muy cara políticamente. Pues mira, no lo sé. Lo que sí es cierto es que es una buena cosa en términos democráticos que la gente salga a defender un sistema que cree que es un sistema que funciona y que de hecho funciona. Carlos, en los últimos 8 años y medio hemos organizado 330 elecciones. En ninguna ha habido un conflicto postelectoral. Esto implica el periodo de mayor alternancia en la historia, 62% de índice de alternancia, es decir, las probabilidades que tiene un partido de ganar la siguiente ronda es 1 de cada 3. ¿Eso qué quiere decir? Que el sistema funciona. Y la gran paradoja, el principal beneficiario de este fenómeno pues, ha sido Morena. No ha habido una sola elección que Morena haya ganado que no haya sido organizada por el INE. Dicho eso,
Y ganado, súper ganado, ¿no? O sea, arrasó en la presidencial, se ha llevado gubernaturas, o sea. De manera incuestionable. De hecho, todos los triunfos de Morena y de los otros partidos, incluso las derrotas de Morena y de los otros partidos, todas han resultado de elecciones incuestionables. Y eso es algo que hace apenas 30 años era impensable en este país. ¿Por qué entonces López Obrador quiere destruirlo? Yo creo que la razón, y hoy, en estos días, y no es el López Obrador, sino el circuito en el poder, creo que ha quedado muy evidente. Lo que molesta no es el sistema electoral, lo que molesta es un órgano autónomo e independiente. Lo que ha venido ocurriendo de manera lamentable con la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, que no solamente viola la Constitución, sino se pone a hacer política de partido, política de parte, descalificando al INE y acusándonos de los fraudes cometidos en los años 50, 40 y 50 del siglo pasado, diciendo que el INE igual que el IFE y antes la Comisión Federal Electoral como si fuéramos lo mismo, como si no hubiera habido historia, digamos, somos saboteadores de la voluntad popular, pues es claramente evidencia, me da la impresión, qué es lo que se quisiera, qué es lo que molesta en realidad. Un órgano que ejerce su autonomía frente a los poderes y su independencia frente a los partidos, que se dice que está sesgado, pero hay millones de ejemplos, miles de ejemplos de cómo aplicamos el mismo rasero a un partido o a otro. Al partido que quería hacer Margarita Zavala no le dimos el registro aplicando la ley porque no había cumplido con las reglas de fiscalización. A los candidatos de Morena que el año pasado no cumplieron los requisitos de fiscalización, les aplicamos la misma vara. ¿Qué es lo que molesta? Cuando el sistema funciona y es un sistema que da legitimidad. O sea, ¿quiere López Obrador quiere ser él el que controla las elecciones? Pues hubo una declaración que me llamó mucho la atención de Pablo Gómez, que es el ideólogo de esta reforma electoral, desde la Unidad de Inteligencia Financiera, no dejo de apuntar esa característica, en donde dice que quiere que el padrón electoral desaparezca. Y vuelva a manos de gobernación. Mira, es que creo que... O sea, es decir, que el gobierno decida quién vota y quién no vota. Para evidenciar qué es lo que está detrás de todo esto, me parece, Carlos, que es pertinente, digamos, hacer énfasis en cuáles son 5. Podríamos hacer una lista muy grande, pero 5 conquistas democráticas. Las 5 cosas que transformaron radicalmente nuestro sistema electoral y que son conquistas que vale la pena defender. Y entiendo eso es lo que la gente hoy está, con múltiples expresiones, preocupada de que desaparezca. ¿Cuáles son estas 5 cosas? La autonomía de los órganos electorales, autonomía e independencia de los órganos electorales, que pasan en primera instancia por haber sacado la organización de las elecciones del gobierno e incluso al presidente hasta del nombramiento o del procedimiento de nombramiento de quienes somos magistrados y consejeros electorales. Acuérdate que en principio el presidente era el que hacía las propuestas. Sí. Afortunadamente hace 25 años se le quitó esa facultad. ¿Y que quiere volver a tener? Pues ahora se está planteando que el presidente proponga a 20 de los 60 candidatos y por cierto otros 20 los nombraría la mayoría en la Cámara que casualmente... Que es el mismo, bueno, ¿no? Casualmente. Y sí. No es como que la Suprema Corte, que son los otros 20, sea oposición, ¿no? Bueno. Segunda cosa, segundo gran eje, el servicio profesional electoral. La gran columna vertebral de cómo se hacen elecciones, lo que nos permite que en zonas controladas por el narco, en zonas de difícil acceso, se instale siempre invariablemente una casilla y se reciba la votación y se cuenten bien los votos, es el servicio profesional electoral. Consejeros vamos y venimos. La gran apuesta es que se ha construido el mejor servicio civil de carrera que existe en el país y desaparecerlo sería gravísimo. Tercer gran eje, la estructura desconcentrada del INE. Hoy el INE brinda servicios todos los días a la ciudadanía. Es que pedimos 16 millones de credenciales al año. Colaboramos con la búsqueda de personas desaparecidas, etc. Eso es producto de que el INE está presente en todo el país todo el tiempo. Tenemos una estructura permanente, órganos permanentes, y eso nos permite un contacto directo con la ciudadanía, que garantiza que la ciudadanía, cuando se le llama para que opere las mesas de votación, pues coopere, porque sabe que su INE está cerca, lo conoce. Cuarto eje, el padrón electoral. Sin un padrón electoral cierto, vigilado, técnicamente impecable, no construido con criterios políticos, es decir, como ocurría en el pasado, se excluía a los candidatos, a los militantes de la oposición, se les cambiaba el lugar donde votaban, los muertos estaban ahí, había duplicaciones de gentes que votaban a favor del partido oficial, sin un padrón autónomo, digamos, construido y administrado de manera autónoma e independiente de los intereses políticos, no hay elecciones libres. Y el quinto eje, las condiciones de equidad en la competencia. Esencialmente,
el financiamiento público, que se puede discutir, y aquí mismo me acuerdo, lo platicamos, Carlos, vale la pena hasta reducirlo sin perder la esencia de la lógica por la cual se creó el financiamiento público. Generar un piso mínimo de equidad, y lo mismo vale para acceso a radio y de televisión. Si estos 5 ejes se pierden, y afortunadamente todos están en la Constitución, nuestro sistema electoral inevitablemente va a tener una regresión. Así como estamos viendo las cosas hasta ahora, Lorenzo Córdoba piensa que va a haber reforma constitucional. Mira, no lo sé, eso lo van a decidir los legisladores. Yo creo que sí, mira, hablando de la reforma, si no hay reforma no nos va a pasar nada. O sea, que no nos vengan con el petate del muerto, que está en riesgo la democracia. No es cierto. Si nos quedamos con las reglas que hoy tenemos, en el 24 el INE va a organizar la mejor elección organizada hasta ese momento, como ha venido ocurriendo elección tras elección. El INE se reinventa y mejora cada vez la calidad de cosas en elecciones. Por más que hagan cambios no constitucionales. Bueno, a ver, eso en términos de una reforma. Ahora, ¿es pertinente una reforma? Sí, siempre y cuando se cumplan, siempre va a ser pertinente, siempre y cuando se cumplan 3 condiciones. Que sea por consenso, porque si excluyes a alguien, ese va a ser el que después te va a decir hubo fraude. Segundo, que sea para mejorar lo que tienes, porque si hacemos con lo que le decía algún diputado de Morena que presidió la Cámara, ya cambiaron las cosas, ahora es tiempo de que vuelvan las elecciones a la Secretaría de Gobernación, de veras, si tiramos 30 años a la basura. Y tercera cosa, que se haga con información cierta, confiable, diagnósticos verdaderos, porque que se haga con la cabeza, porque si haces una reforma con el estómago, o a partir de filias, fobias, o peor aún, rencores personales, va a salir mal. Dicho eso, yo no sé si este es el mejor momento para hacerlo. Carlos, lo vemos todos los días. La contienda presidencial ya arrancó ilegalmente, ¿eh? Y el INE ha sancionado y el Tribunal Electoral ha sancionado a quienes están anticipándose. Pero se habla de corcholatas, hay pasarelas en los partidos de oposición. ¿De veras vamos a cambiar las reglas del juego cuando el juego para todo efecto práctico ya comenzó? No es lo más conveniente. Así que yo creo que hay que pensar todo esto. Yo diría... No elevó ya demasiado el presidente el costo de esta reforma y él mismo se metió el pie. Pues no lo sé. Eso tendrá que verse en las próximas semanas a partir de los arreglos que se lleguen o no en las cámaras. Veo muy complicado, muy polarizado el ambiente. Veo muy difícil la construcción de consensos. No hay que olvidarnos que hoy la mitad de la Cámara de Diputados sigue denunciada penalmente por traición a la patria. Yo no sé si ese es el mejor contexto para construir consensos, o a lo mejor lo que está pensándose no es en construir consensos, sino en mayoritear. Y si vamos a una reforma electoral que, a diferencia de las que han ocurrido en los últimos 25 años, sean producto de un mayoriteo, la reforma electoral va a ser fuente de los problemas, cuando hoy lo electoral ya no es un problema como ocurría hace 30 años. Entonces, me imagino, Lorenzo Córdoba, que vamos a tener un presidente que, a ver, llevamos ya 4 años, que siga gobernando desde el rencor. Uno entiende que al principio, pues, ves al pasado, ya casi va de salida, o sea, ya está más de salida que de entrada. Y, este tamaño de rencor. Pues mira, sin meterme a discutir qué pasó en el 2006, porque yo soy de los que cree que la historia, que hay que caminar cuando tenemos tantos problemas viendo hacia adelante y no por el retrovisor. Se menciona tanto el 2006 como si fuera la fuente de todos nuestros problemas. Y sin lugar a dudas, vuelvo a insistir, no nos debe volver a pasar como sociedad un 2006. Pero precisamente para que no nos pasara ya hubo 2 reformas electorales. Se cambió en 2007 el sistema de comunicación política precisamente para que los problemas que tuvimos en 2006 no volvieran a ocurrir. Se puso en la Constitución que los servidores públicos no podían intervenir en procesos electorales ni con recursos ni actuando para evitar las distorsiones en la equidad de la competencia, precisamente para que no nos pasara de 2006. En 2014 se volvió a reformar la Constitución. O sea, con las reglas de hoy, la elección de 2006 se hubiera anulado. Pues no habría podido ocurrir, porque la autoridad electoral habría sancionado a tiempo, habría impedido, hoy tenemos herramientas que no se tenían entonces, para impedir la intromisión indebida desde el gobierno, para impedir y sancionar a empresarios que compraron publicidad no pudiendo hacerlo, para, digámoslo así, encauzar la disputa a través de las resoluciones de las quejas, que hoy son mucho más ágiles. Entonces no se tenían medidas cautelares, hoy sí se tienen. Es decir, 2006 no podría ocurrir nunca más, porque precisamente para eso cambiamos las reglas del juego electoral. Por eso, justamente en los últimos 8 años y medio, hemos tenido el periodo de mayor estabilidad política electoral en nuestra historia. Y cambiarlo, sobre todo cambiarlo, no para ajustar, no para mejorar, que es mejorable el sistema electoral.
que se tiene que abaratar el costo de las elecciones. Yo estoy de acuerdo. Justo iba yo a eso. Hay o sea, algunas partes Pero que no lo cambias conectan. dinamitándolo, Carlos. No te lo cambias tirando el puente para construir uno nuevo. Lo vas ajustando y reforzando, ¿no? Sí, o sea, decir, claramente López Obrador quiere tener el control del árbitro, quiere ser él el árbitro, quiere ser él el que organiza las elecciones, no me cabe duda, pero ¿cómo lo está disfrazando? Está diciendo que vean cuánto gana Lorenzo, vean cuánto cuestan las elecciones, vean la lana que siguen los partidos. Y esos argumentos sí pueden Claro que conectar pegan, con la claro gente. que conectan. O sea, ¿hay margen ahí para hacer liposucción, para cortarse A la ver, grasa? sí, pero hay que hacerlo con datos ciertos y no con falsedades como se ha hecho. ¿Cuál ha sido el discurso desde el gobierno? Que los consejeros ganamos más que el presidente. A ver, eso es falso, si atiendes lo que dice la Constitución. Ya estuvo bueno de mentiras, porque lo que se ha venido diciendo es hablar de sueldos. La Constitución habla de sueldos, la Constitución habla de remuneraciones. Dice que nadie puede tener una remuneración mayor a la del presidente de la República. Y luego dice que son remuneraciones. Remuneraciones no es nada más el sueldo. Es el sueldo, sin duda, son las prestaciones, sin duda, pero también son todos los beneficios materiales que se le da a un funcionario público. Vivienda, El presidente López Obrador no paga renta, servicio no paga doméstico. coche, Bueno, ahora no. sabemos que hay varios militares que le prestan servicio doméstico gratuito al presidente. Y está bien que sea así. Pero todo eso es lo que se tiene que calcular, cosa que no ha hecho la Cámara de Diputados. Y una vez que se haga, te apuesto doble contra sencillo que no hay ningún funcionario, al menos en el INE, que tenga una remuneración mayor a la del presidente. Pero es una trampa. Dicho eso, otra mentira. El INE es el órgano electoral más caro del mundo. Falso. Con datos, cuando quieran, podemos discutirlo. Proporcionalmente al tamaño del país, el Tribunal Electoral de Panamá, el Tribunal Superior Electoral de Brasil o la Registraduría de Colombia son órganos que son más caros que el INE. Aunque el INE cumple funciones que aquellos no tienen. Por ejemplo, nosotros monitoreamos toda la radio y la televisión. En Brasil, ahora en las elecciones, una de las quejas de Bolsonaro es que algunas radiodifusoras habían apoyado a Lula dándole más tiempo. Y el Tribunal Superior Electoral de Brasil dijo, no hay modo de saberlo y no lo estás probando. Y dijeron, en ningún lado del mundo, me decían a mí, se puede saber. No, en México sí, porque nosotros monitoreamos, cosa que ustedes no hacen. Dicho eso, que las elecciones son las más caras. Falso. Lo que costó la inversión en urnas electrónicas en Brasil para esta elección es prácticamente lo que cuesta hacer una elección federal en México. Lo que costó solo el sistema de difusión de datos preliminares, el equivalente al PREP, en Colombia, fueron $300 millones, solo ese sistema. El 75% de lo que te cuesta hacer una elección en México. Solo un sistema cuesta las 3/4 partes de lo que cuesta hacer una. Es decir, es un discurso que conecta mucho, pero es un discurso plagado de mentiras y falacias. Hay por dónde Claro que hay muchas maneras de hacerlo. ¿Qué es lo que más cuesta de nuestras elecciones? El trabajo de campo que se tiene que hacer y que es producto de la desconfianza, Carlos. En pocos países del mundo, a los funcionarios de las casillas se les sortea entre millones y millones de ciudadanos. El INE tiene que visitar a 13 millones de ciudadanos en sus casas cada vez que hay una elección. ¿Sabes lo que cuesta eso en un país tan grande como el nuestro? Bueno, y necesitamos, todo esto es para sacar de ahí a 1,5 millones de funcionarios de mesa. ¿Por qué tenemos que visitar a 13 millones cuando necesitamos más de 1,5 millones? Porque la desconfianza hizo que se tuviera que sortear y que fueran muchos y entonces no vaya a ser que el INE vaya a poner a los funcionarios a modo. Y eso cuesta. ¿Por qué no reducimos, por ejemplo, en lugar de 13 millones de visitas, a la mitad? Te ahorraste la mitad del trabajo, del gasto de trabajo de campo. Pero, ojo, que después los partidos, si se hace eso, no vengan a decir, ay, no me hicieron fraude porque no hubo un verdadero sorteo aleatorio. Es decir, hay muchas cosas que se pueden hacer, que se pueden mejorar, pero que muchas... Te pongo otro ejemplo, perdón. En México, que por cierto, Pablo Gómez, ahora que lo mencionaba, siempre se queja de que en otros países se tienen los resultados en la noche y en México no. Falso, en México se tienen resultados la misma noche. Y ustedes se han dado cuenta, y son muy precisos. Son preliminares, eso sí. ¿Por qué? Porque el cómputo por ley empieza hasta el miércoles siguiente. En algún momento yo dije, oigan, ¿por qué no le hacemos como se hace en la Ciudad de México? Que en la noche misma de la elección, conforme van llegando los paquetes, se hace el cómputo legal. Así pasa en muchos países. ¿Sabes qué me contestó un funcionario? Era el representante entonces, luego fue diputado del partido gobernante. No, espérennos, porque nos quitan esos 2 días para preparar nuestras impugnaciones. Y claro, esos son 2 días en los que tienes que mantener el despliegue territorial y pagar sueldos y salarios a más de 60,000 ¿Será personas. que al final el INE se vaya a quedar con 7 consejeros? Porque no haya consenso para nombrar a los que los van a sustituir a ustedes. Mira, yo esperaría que no. El INE puede funcionar con 7 consejeros,
ellos tendrán que nombrar un presidente o presidenta entre ellos mismos, pero no es lo ideal, porque eso abre la puerta a que en el 2024 alguien diga, híjole, se hizo una elección sin que el órgano estuviera debidamente integrado. Jurídicamente no tendría problema, pero creo que en términos de legitimidad no es lo más conveniente, sobre todo cuando tenemos jugadores tan tramposos y tan poco leales con las reglas del juego. ¿Qué sí de la reforma electoral de López Obrador? ¿Hay algo bueno? Sí, yo creo que, por ejemplo, el avanzar hacia el voto electrónico es una buena idea. Ya el INE ha avanzado mucho en esto. Los brasileños son un ejemplo mundial de cómo se pueden hacer elecciones confiables con urnas electrónicas. Ahora, no es cierto que es un automático a barata costos, porque tienes que invertirle en aparatos que tienen que garantizar, máquinas que tienen que garantizar que no te hackeen, ¿no? Claro, primero. No. Segundo, y los brasileños son un gran modelo, en ese sentido. Segundo, como yo les decía ahora en Brasil, nuestras urnas electrónicas, las que estamos haciendo ahora en el INE, que son, pues digamos, que estamos usando paulatinamente, son mucho más bonitas, pero las brasileñas son mucho más seguras. Llevan 25 años de ventaja. Ahora, tienes que pagar la actualización de las máquinas, tienes que pagar el mantenimiento, no las puedes meter a una bodega, o sea, tienes que actualizar los sistemas, es decir, tampoco es que sea necesariamente más barato, pero sí es mucho más ágil. La gran ventaja es que los brasileños, un país de 157 millones de electores, a las 9 de la noche ya tenían los resultados definitivos de la elección. Creo que eso valdría la pena explorarlo, aunque probablemente introducir el voto electrónico tenga que ser más pausado para evitar generar Dice, por cierto, el presidente López Obrador que deberíamos seguir el modelo de Costa Rica, que deberíamos seguir el modelo de Brasil, sí, en donde, pues entiendo, han premiado al INE, ¿no? Sí, es una paradoja curiosa. El 5 de febrero en el Teatro de la República en Querétaro, yo estaba ahí presente, dijo que iba a presentar una reforma electoral para tres cosas. Uno, para que se acabaran, bueno, que iba a presentar una reforma electoral para que ya no hubiera fraudes y no votaran los muertos. Yo declaré, bueno, pues los fraudes electorales en México no hay desde hace mucho y los muertos no votan desde que tenemos este padrón electoral. Sí hay algunas organizaciones que reviven a los muertos para que firmen consultas populares y qué sé yo, pero eso se llaman trampas y gracias a que el INE tiene el padrón se identifican y se sancionan. Y dijo allí, es que deberíamos mirar hacia Costa Rica. En ese periodo había elecciones en Costa Rica, las presidenciales. Y sí, el lunes pasado, el lunes 7, el Tribunal Supremo de Elecciones de Costa Rica le otorgó un reconocimiento al INE, el reconocimiento Cátedra de la Democracia, que es el premio más importante que ellos entregan por su contribución a la construcción de la democracia en América Latina, la colaboración que se ha tenido con muchos países, en fin, un reconocimiento al propio INE. Y casualmente en Brasil, donde que también dijo el presidente, es un país que deberíamos imitar en su sistema electoral, pues fíjate que ahora estuve como jefe de las misiones de observación electoral internacionales a petición del Tribunal Superior Electoral de Brasil, precisamente porque estaba sufriendo ataques desde el poder por parte del presidente Bolsonaro, muy similares a los que el INE está sufriendo por parte del poder en México. Y entonces nos llamaron a nosotros como una manera de contribuir a blindar la integridad electoral en Brasil. Son paradojas. Bueno, ¿qué va a hacer Lorenzo Córdoba cuánto queda? ¿4 meses? Poco más de 4 meses, 149 días. 149 días. Eso dividido en mañaneras. 145 días. Bueno, eso sí. Bueno. Son como 12 años, ¿no? Pero no, ya. ¿Qué viene después? Bueno, a partir del 4 de abril yo me reincorporo a la Universidad Nacional Autónoma de México. Yo tengo una licencia como investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas. Me voy a seguir dedicando a las cuestiones electorales. El caso de México y el acoso, esta embestida en contra de las autoridades electorales y la resiliencia en las autoridades electorales están sirviendo como ejemplo en el mundo para poder generar las mejores prácticas y poder blindar a los órganos electorales frente a este fenómeno que está ocurriendo en muchos lados. Trump en Estados Unidos, Bolsonaro en Brasil, el caso mexicano. Así que, bueno, pues toca, Carlos, seguir defendiendo la democracia, seguir haciendo política no partidista en el mejor sentido. La universidad es un buen espacio y, pues bueno, si se vuelven a abrir los espacios en los medios de comunicación que tenía antes, pues seguir opinando y seguir defendiendo a la democracia desde otras trincheras. ¿Qué haría Lorenzo Córdoba si ahorita sale de aquí, del estudio, y se topa a López Obrador? ¿Se saludan? ¿Qué le diría? ¿Le diría ya? ¿O qué le
le diría a Lorenzo Bueno, Córdoba? a ver, Carlos, es que yo desde que el presidente López Obrador tomó posesión, nos hemos encontrado en algunos lugares, en paraderos, en carreteras, comiendo barbacoa, ¿no? Y en algunos actos públicos, y por supuesto Sí, siempre pero hay nunca mucha en cordialidad. esta atmósfera. No, yo varias veces planteé la posibilidad y la necesidad de reunirnos con el presidente, de reunirme con el presidente, entre otras cosas para explicarle el sistema electoral. Y no quiso. Porque su discurso está plagado de falacias y de equívocos. Entonces, explicarle, por ejemplo, cuánto cuesta realmente el INE. ¿Y no aceptó que hubiera una cita? Hasta ahora nunca me han dicho lo que me dijeron en su momento interlocutores fue que no quería reunirse conmigo para que no se diera la impresión que estaba metiendo con las cuestiones electorales. Bueno, está bien, yo respeto mucho ese planteamiento. Lo que sí digo es que la comunicación con el gobierno ha sido muy fluida. Creo que nunca, como con este gobierno, había habido comunicación y colaboración de parte del INE, con la Secretaría de Gobernación, con la Secretaría de Hacienda, con la Secretaría de Economía, con la Secretaría del Trabajo. En virtud de la reforma laboral, yo soy miembro, integrante de la Junta de Gobierno El tema es el presidente. Pero es que en este gobierno el presidente es todo. Sí, bueno, en fin, pues sí. Y mira, colaboración ha habido y seguirá habiendo. Somos un órgano del Estado, autónomo, pero del Estado. Y sabemos que tenemos que colaborar para brindar servicios a la ciudadanía. Si el presidente no quiere que nos reunamos, pues no nos reuniremos. Tal vez cuando termine nos reuniremos y podré finalmente explicarle que ese es mi deseo. Cómo a lo mejor le miente, a lo mejor tiene información errónea. Pues explicarle qué es el sistema electoral que tenemos y explicarle ¿por qué vale la pena defender las conquistas que él y muchísimas otras personas, con el paso del tiempo y luchas no menores, logramos construir? Y que vale la pena defender. En este momento, y con esto cierro, ¿cuál sería el pronóstico de Lorenzo Córdoba? ¿Muere el INE? No, lo he dicho incluso en sesiones y hay quien se molesta. Hay mucho INE y eso se ha demostrado gracias a la alianza con la ciudadanía y también estoy convencido que hay INE para mucho rato, para beneficio de todas y todos, las y los ciudadanos, y también de nuestras conquistas democráticas, Carlos. ¿Se equivocó López Obrador metiéndose con el INE? ¿Y lo va a pagar? Pues no lo sé, yo creo que no entiende muchas de las cosas del sistema electoral, que son justamente las conquistas que le permitieron en su momento, con un amplísimo respaldo ciudadano, llegar a la presidencia de la República. No sé si se haya equivocado, ahí sí no pretendo, nunca lo he sido, ni lo seré, no me voy a pretender ser un intérprete de la historia misma dirá si se equivocó o no se equivocó. Por lo pronto, creo que la ciudadanía no se equivoca defendiendo a su Instituto Nacional Electoral y al sistema democrático que hoy tenemos. ¿Hay altas expectativas de la marcha? Pues mira, porque donde se juntan 20,000 personas, ¿no? Pues mira, no lo sé. Yo creo que en un contexto en el que ha habido tanto acoso a la sociedad civil, tanto acoso a la prensa, es una muy buena cosa que la ciudadanía no se olvide que una de las grandes conquistas democráticas y que son irrenunciables es el legítimo derecho a la protesta dentro de los cauces legales. Y creo que el día en que eso se agote, se nos agotó la democracia. Así que yo creo que esta es una de las múltiples expresiones de que la democracia en México sigue viva. Estos insultos del presidente a los que se manifestarán el domingo, ¿hablan de un aspirante a dictador? ¿Hablan de brochazos dictatoriales? No lo sé, pero te lo digo así. A mí sí me llama mucho la atención, habiendo estado cercano a las elecciones de Brasil, las similitudes de ese discurso de odio, incluso, que desde el poder escuchamos a lo largo de un año en Brasil en contra de las autoridades electorales, en contra del sistema electoral, advirtiendo un fraude con el discurso que escuchamos casi cotidianamente en México. Entonces, ¿te parece mucho más López Obrador a Bolsonaro que a Lula? Desde el punto de vista del compromiso con las instituciones, me parece que sí. Lorenzo Córdoba, muchas gracias por estar en Latinos. Al contrario, un placer, Carlos. El presidente del INE, Lorenzo Córdoba.